Nuevamente, muchas gracias a ambos y en este momento pues le cedo la palabra a Malixi para que pues nos cuente desde el lado de SINAPROC cómo están atendiendo o cómo afrontan estos retos que tenemos hoy en día. Bien, muy buenos días a todas y todas. En efecto, gracias por la oportunidad acá de acompañarlos. Es un grato placer siempre tener esta oportunidad nosotros lo vemos como oportunidades de hacer docencia, no solamente pues con las comunidades, con la sociedad civil, con otras instituciones, sino también con el sector privado, que juega un papel y un rol fundamental en lo que es el tema de la gestión de riesgo de desastres y por estar aquí en Panamá. Y para esto quiero empezar un poquito haciendo docencia, más que nada para que entremos en contexto desde la parte empresarial, que es el enfoque que le vamos a dar a esta capacitación, donde hablaremos un poco sobre qué es la gestión del riesgo de desastre, por qué es la importancia de trabajar con la gestión del riesgo de desastres y qué es este término que suena tan complejo. Y definitivamente, pues, para hablarles un poquito, la gestión del riesgo de desastres en Panamá no es más que un conjunto de acciones y este conjunto de acciones busca reducir pérdidas de vidas e infraestructuras, no solamente infraestructuras para el sector público, sino también para el sector privado. Y estas acciones se basan en tres conceptos principales. La prevención, que es lo que hacemos antes de, todas las acciones que hacemos antes de que sea una emergencia. La reducción del riesgo de desastres. No puedo pararme frente a un huracán como Melissa que acaba de pasar y decirle, espérate un poquito, Panamá es chiquito, no tiene dinero y hay muchas industrias y no puedes venir a hacer efecto. Eso no lo puedo hacer. Sin embargo, sí puedo implementar medidas desde el nivel más bajo, que es la comunidad, hasta el nivel más alto que tenemos a nivel ya de todo lo que son el órgano ejecutivo en nuestro país, para reducir el impacto que pueden tener los desastres sobre el conglomerado social. Y otra de las partes principales es preparación para los impactos adversos. Cómo yo me preparo desde la perspectiva de mi hogar, empiezo por mí, que soy el primer cordón de seguridad, hacia cómo también todos los niveles, las empresas, las entidades públicas, las instituciones, el comercio se prepara para lo que pueda suceder, porque siempre vemos como em, ocurrió la inundación, ocurrió el desastre, eso es con ellos porque a mí no me impacta. Pero ¿cómo impacta al sector privado el hecho, una industria de alimentos como un supermercado, no voy a mencionar marcas, pero un supermercado que depende netamente de que su producción agrícola sea traída de la parte fronteriza con el país, con Costa Rica, como lo es el área de tierras altas en Chiriquí? Si las carreteras se ven afectadas, si no tengo cómo sacar el producto, si ha llovido mucho y el producto se pierde, eso lo repercute. Y no vayamos solamente al tema de los desastres que son generados por temas naturales, sino también los que son los que generamos nosotros mismos, el ser humano, como las manifestaciones que se dan aquí en nuestro país, los cierres de calles que duran hasta meses, producto de la inconformidad de la población con algunas acciones que toman los gobiernos centrales. Entonces, ¿cómo repercute esto en la industria, en ese supermercado, en las personas que compran, en el personal que labora? Porque ya hay que tomar acciones de reducción de personal en estas industrias porque no está rindiendo. Entonces, no es un tema ajeno y por eso se llama integral, porque aquí nos vemos todos involucrados, todos afectados y todos debemos tomar acciones. ¿Por qué el Sistema Nacional de Protección Civil? Por ley, somos el encargado de planificar, organizar, supervisar y dirigir las acciones para prevenir los riesgos de desastres y mitigar el impacto que estos puedan tener sobre el conglomerado social y sobre los bienes, no solamente sobre las personas, sino también los bienes. Hoy en día estamos hablando del tema de seguridad alimentaria, del tema de la seguridad de medios de vida, porque no es solamente que la persona se le moje un colchón o que la persona pues tenga una pérdida de su residencia, sino la producción agrícola que esta pierde, los animales de consumo o de producción que representan un gasto y que posteriormente pues se va a repercutir en la economía de la población. Y me dirán, pero ¿por qué ella nos habla de lo que le pasa a las personas? Porque si esa persona no tiene dinero para ir a la empresa privada y consumir un producto que la empresa privada brinde, entonces ya va a haber una disminución en lo que son los ingresos de la empresa privada. Y es ahí donde vamos viendo el tema de cómo promovemos todas estas cosas. Algunas de las acciones que se realizan en la gestión de riesgo de desastres en Panamá pueden incluir programas de educación, investigaciones, realizamos investigaciones en conjunto con universidades, análisis sobre las amenazas que son de origen natural y las antropogénicas también, las que son generadas por el hombre. Proponemos planes y normas sobre la protección civil y la seguridad social en nuestro país
y dentro de un documento que se llama la Política Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres, o PSGIR por sus siglas en español, se establecen las acciones de gestión de riesgo en el país. Es aquí donde está normado qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, quiénes lo tenemos que hacer, desde el órgano ejecutivo hasta, y cómo lo vamos a hacer en conjunto con otros países de la región centroamericana que también se ven afectados por la incidencia de algunos desastres. Obviamente en mayor medida que como sucede aquí en Panamá, pero también se ven impactados. Entonces hay desastres que pueden ser, por ejemplo, en la zona fronteriza con Costa Rica y que una inundación del río que divide Panamá y Costa Rica, entonces va a afectar tanto a panameños como a personas de Costa Rica. Entonces, ¿cómo hacemos ese trabajo en conjunto? Y por eso deben ir armonizados todos estos documentos y debemos hablar el mismo idioma de gestión de riesgo de desastres para poder que todos alemos la carreta en el mismo sentido y no en sentido contrario. Esto es parte de lo que, ¿por qué SINAPRO? Porque nosotros, el Sistema Nacional de Protección Civil es el encargado, la ley 7 del 15 de septiembre del 2005 nos acredita como el ente regente de gestión de riesgo en el país. Todo lo que tenga que ver con reducción de riesgo de desastres, prevención, mitigación, como lo mencioné anteriormente, nos compete a lo que es el sistema en total. Y hablamos de una palabra muy curiosa, gestión integral del riesgo de desastre. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esta palabra tan larga? Y si la dividimos, es la gestión, cuando vemos a nivel de ustedes su gestión empresarial, es un conjunto de acciones que ustedes hacen, ¿no? Si lo llevamos al plano empresarial, todo lo que ustedes gestionan, todo lo que ustedes promueven, todo lo que ustedes ven, es una gestión que se realiza. Cuando hablamos de integral, la palabra integral integra todo. Como les mencioné anteriormente, desde el sector más bajo, que viene siendo la población, hasta las esferas más altas en la toma de decisiones, como lo es la parte política administrativa del país, ya a nivel de presidente y sus gabinetes, y obviamente del riesgo de desastre. El riesgo es la probabilidad de que algo ocurra. ¿Qué riesgo tienes Panamá? ¿Qué riesgos hay aquí en latentes en nuestro país que puedan afectar no solamente a la sociedad, sino también a la empresa privada? Y en ese sentido, las inundaciones, como bien lo mencionó hace un rato en la introducción, Panamá ha sido víctima, podemos decirlo de esta manera, en los últimos días de inundaciones que han afectado a la parte comercial, la industria. Vimos cómo Boquete a través de las redes sociales se publicaban todo su centro comercial, se vio comprometido por inundaciones, desbordamientos y ojo y muy importante, esto no fue el río Caldera, que es el mayor afluente que tiene esta comunidad y que pasa por el centro del pueblo, fueron las quebradas aledañas, quebradas pequeñas, pero que por el flujo de agua, algunas canalizaciones y alguna intervención del ser humano dentro de las cuencas, se ven afectadas y el impacto económico. Entonces, ¿cómo estas empresas quedan comprometidas? ¿A dónde entra ese conjunto de acciones, esa gestión integral que yo hago para identificar, analizar, evaluar y controlar y reducir los riesgos de desastres? Y en ese sentido, mencionamos que dentro del impacto económico en la empresa privada pueden haber daños directos a infraestructuras, bienes, interrupción de las operaciones y pérdida de ingresos, como lo mencioné también anteriormente, cómo se ve afectado desde el dueño de la empresa, desde el colaborador de la empresa que también juega un rol importante. Y puedo mencionar que las pérdidas indirectas incluyen también el aumento del desempleo, la escasez de insumos, mientras que las pérdidas directas abarcan desde la destrucción de edificios hasta daños a equipos internos como computadoras, cajas registradoras, todo, una oficina que pierda toda su información que tenía albergada en computadoras de escritorio. Definitivamente es una pérdida grande porque cómo yo hago para promover un servicio, para un producto. Ahora imagínense que sea una empresa que tiene que ver con las grandes navieras, que gestiona los permisos de paso por el Canal de Panamá, que sea víctima de un colapso de estructura, que se pierda toda la información, a pesar de que tenemos la data almacenada y de que ustedes, que la empresa privada tiene recursos para proteger su información, aún así esto conllevaría un retraso en lo que es la gestión de las acciones que se realizan diariamente, las operaciones que se realizan. Nosotros lo dividimos para la industria.
las afectaciones en tipos de impacto que pueden tener económicos. Hay daños directos, como ya lo mencioné, destrucción de edificios, instalaciones y vías de acceso, que esto es muy importante también. Daños a inventarios, mobiliarios, equipos de computadora, aparatos electrónicos que representan un gas, que son una inversión y que representan un gasto para lo que es la industria. Podemos la interrupción de servicios esenciales como suministro de agua y energía. Si no tenemos agua y energía, no podemos, la empresa no puede seguir funcionando. Tenemos las pérdidas indirectas que, aunque a veces no lo pensemos, juegan un rol fundamental. Y estos son las pérdidas de ingresos por la interrupción de operaciones. ¿Cuánto le cuesta a una empresa aquí en Panamá el, la interrupción de sus operaciones producto de un desastre? No sé si algunas de las empresas a las que ustedes o que están adscritas a la entidad se hayan visto afectadas por interrupción producto de los desastres, y cuánto representa un día de pérdida para ustedes que no puedan seguir con sus operaciones normales. Dentro de estas pérdidas indirectas, disminución temporal de los ingresos para sectores más favorecidos, aumento del desempleo, escasez de alimentos y materias primas para la producción agrícola e industrial, en el caso de las empresas que tienen que ver con alimentos, impactos en la cadena de suministro. Se ve reflejado, como lo mencionaba, la reducción de la producción, el transporte y la distribución de bienes y servicios cuando no los reciben, dificultad para acceder a materias primas que afecta también y se repercute en la producción. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué podemos hacer las empresas? Porque ajá, hablamos ya de qué sucede, cuánto pierden, qué pierden, cómo se ven afectadas desde la parte administrativa hasta la parte operativa, hasta la parte social también, cómo se ve afectada, porque obviamente yo tengo un colaborador que no está en sus cinco sentidos o no está en su centro de trabajo. Porque resulta ser y pasa que está preocupado porque nos vamos a inundar, o porque perdió su computadora, o porque simple y sencillamente el área donde vive también se inundó y su casa fue afectada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Panamá tiene algunos recursos, pero una de las cosas más importantes es cómo gestionamos nuestros riesgos. La empresa donde trabajamos está en un área de riesgo y no solamente la empresa, siempre lo digo, no solamente pensemos en infraestructura, pensemos en nosotros como seres humanos. Cuando nos dirigimos hacia nuestro trabajo, ¿qué riesgos nosotros tenemos? El paso de un huracán, que genera una inundación, que genera un deslizamiento de tierra, ya desde ahí comenzamos a ver afectaciones. Porque podemos decir, sí, mi empresa está en un lugar seguro y se ocurre un terremoto. Y si resulta ser que trabajamos en la cinta costera y la empresa está ubicada, tiene sus oficinas en la cinta costera y hay una alerta de tsunami, ¿alguna vez se han puesto a pensar qué va a suceder con todos esos barcos que están afuera de la bahía de Panamá en espera de entrar al canal? ¿Qué puede suceder si son arrastrados por una gran ola y dónde van a quedar esos barcos de gran calado? Tomando en consideración Avenida Balboa, la cinta costera, que tiene una gran representación de industrias, tanto nacionales como extranjeras, en esta parte, oficinas administrativas y todo lo demás. Entonces, ¿cómo nosotros nos gestionamos? Y las empresas deben implementar planes de gestión de riesgos para identificar cuáles son sus vulnerabilidades. Y esto, al identificar a qué somos vulnerables: explosiones, atentados, manifestaciones, tsunamis, dependiendo de donde estemos, inundaciones, terremotos, incendios, explosiones, creo que ya lo mencioné. Entonces, debemos identificar a qué estamos expuestos, cuál es el impacto que podría tener esto. Y dentro de cuando hacemos los planes de gestión de riesgo empresarial, le llamamos nosotros para garantizar la continuidad eh, financiera de un país, porque me dirán, ah, pero es que nosotros, nuestras sedes están fuera del país, están en otros países, en otro país que no es Panamá. Pero aún así, si su oficina regional está aquí dentro de Panamá, se va a ver afectada de una u otra manera y las operaciones a nivel de toda la región, sea Centro o Suramérica, también se van a ver comprometidas. Entonces es importante que en los planes de gestión de riesgo se contemplen todas las vulnerabilidades con miras de minimizar los daños potenciales antes de que ocurran los desastres. Y también, como lo mencioné, la evaluación del impacto. ¿Qué ocurre antes si yo no me preparo?
y cómo se va a repercutir esto en un post-desastre. Hasta dónde yo tengo la capacidad de reponerme, qué plan A, B, C y D yo tengo para que la empresa siga sus operaciones. Si la sede principal se ve afectada por un colapso de estructura, por una explosión o por un incendio, ¿cuál es mi plan B? ¿A dónde yo traslado a mi personal? ¿Con qué equipo lo traslado? ¿Dónde están los respaldos? ¿Quién asegura toda la información que la empresa está generando para que puedan continuar produciendo, para que puedan continuar lo que es todo el tema de la gestión financiera de una empresa, la gestión operativa, las cadenas de suministro y todo esto, ¿no? Así que con eso los dejo, con esta reflexión. Analicemos un poquito cuáles son los pasos a seguir, cuáles son nuestra identificación de riesgo, y eso nace desde nuestro hogar cuando nos desplazamos hacia nuestro trabajo, cuando llegamos a la oficina, a qué riesgo estamos expuestos, y cuando dejamos la parte personal, entonces veamos la parte financiera y administrativa de las operaciones de las industrias a las que ustedes representan o tienen, con las que tienen la capacidad de poder tener esta interacción. Reflexionemos, seamos conscientes de que no estamos exentos a sufrir de desastres. Todos estamos expuestos, algunos en mayor medida, otros en menor medida, pero lo importante aquí es prepararnos y saber qué hacer en caso de y después de, que es lo más importante. Súper, muchísimas gracias, Malitzi. Creo que súper claro lo que comentas y seguramente al final habrán algunas preguntas sobre el tema. Ahorita le cedemos la palabra a Henry, pues para que nos comparta desde la perspectiva del sector privado y en calidad de consultor, pues todo este tema, cómo lo están trabajando o qué iniciativas están adelantando. Muchas gracias, estimada Marta. Muchas gracias a AmCham Panamá por la invitación, a todos ustedes que están conectados el día de hoy para compartir estas experiencias sobre los aspectos innovadores y creativos que se pueden desarrollar. Ya Malici hizo una excelente introducción acerca de lo que es la gestión del riesgo y cómo eso se conecta precisamente con la continuidad del sector empresarial, y ha mencionado también una palabra clave que yo quiero traer aquí a colación, que tiene que ver básicamente con la cuenca hidrográfica, y cómo a partir de ese concepto de cuenca hidrográfica, que quiero que se la lleven y voy a explicar cómo podemos entonces hacer esas intervenciones necesarias para crear resiliencia en Boquete y obviamente en otras regiones del país que tengan esta misma problemática. Voy a proyectar pantalla. ¿Me confirman si ven la presentación? ¿Sí? Bueno, muy bien. Sí se Entonces ve. esta presentación que he desarrollado para ustedes tiene que ver con todo lo que dijo Malitzi, y yo voy a tratar de precisar para este caso específico, darles a ustedes esas herramientas y algunos elementos que considero son importantes para empezar a generar esa gestión del riesgo integral, como bien se planteaba ahora, sobre lo que es esta área tan importante como es Boquete en Chiriquí, Panamá. Vamos entonces a hablar de resiliencia ante inundaciones en Boquete. Vamos a establecer algunas estrategias integradas precisamente para hacer una cuenca resiliente, como lo planteó Malicia ahora, hablar del concepto de cuenca. El desafío, obviamente, que tenemos todos los que estamos aquí, ustedes que viven específicamente en este país tan hermoso que es Panamá, pues obviamente el desafío son esas inundaciones recurrentes que se están ocasionando constantemente. Lo estamos viendo ahora con el huracán Melissa, que ha impactado fuertemente Jamaica y otras islas del Caribe. Y esto pues nos llama cada vez más la atención porque vimos cómo en cuestión de horas, en 24 horas, un huracán, una tormenta tropical se convirtió en un gran huracán de categoría 5, sin precedentes en la historia, digamos, de los huracanes reciente que tenemos en la ciencia, un huracán bastante destructivo, y eso nos llama la atención para que este tema de la gestión de riesgo la empecemos a incorporar dentro de nuestros procesos como empresa y también como territorio. Sabemos que en los últimos años Boquete ha sufrido inundaciones recurrentes debido pues a las lluvias intensas, a los desbordes fluviales, pues obviamente esto lo que está reflejando es un comportamiento y una tendencia tanto global como regional. He hablado de regional de América Latina y del Caribe, y específicamente el Istmo de Panamá, Centroamérica como tal,
estos fenómenos lo que están reflejando es que las lluvias cada vez van a ser más extremas. Lo estamos viviendo en tiempo real con el huracán de Melissa en Jamaica, en Cuba y en las islas del Caribe, y cada vez van a ser más intensas, es decir, van a tener mayor magnitud, mayor fuerzas, y todo esto tiene que ver con algo que algunos niegan todavía, a pesar de que tenemos el agua al cuello y que vemos destrucción constante, es el cambio climático. La Organización Mundial de la Salud, pues lo que está advirtiendo y otras organizaciones internacionales es que la frecuencia y la intensidad de las precipitaciones extremas cada vez van a seguir aumentando, es decir, va a caer más agua, vamos a estar en los extremos, va a caer más agua y va a haber menos agua también al tiempo cuando trabajamos esos extremos. Panamá lo vivió año 2023, 2024, la sequía del canal de Panamá con todos los impactos que esto ha generado. Las inundaciones obviamente y la sequía misma amenazan la vida de las personas, la infraestructura, las cadenas de suministro, los negocios y obviamente cuando se carece, cuando todavía no se integra bien con los sistemas nacionales de gestión del riesgo y locales, pues esto genera un problema bastante importante. La idea es que, es propuesta que es que tenemos que empezar a ver la gestión del riesgo, integral del riesgo, como bien lo plantea Malici, desde una perspectiva diferente, ¿no? Desde una perspectiva, si lo vemos desde una perspectiva territorial, la idea es que la cuenca hidrográfica, yo voy a explicar qué es una cuenca hidrográfica para tal vez de pronto todos los que están aquí no comprenden qué es ese concepto. La cuenca debe ser el sistema maestro que prácticamente nos establece el ciclo del agua. Recuerden el ciclo del agua que nos enseñaron por allá en la secundaria, en la primaria, donde nos contaban que el proceso en relación con la atmósfera, la hidrosfera y la geósfera estaba precisamente conectado con ese ciclo del agua, de la lluvia, de las inundaciones, de la evaporación, de la infiltración del agua, todo ese ciclo del agua que tiene una influencia importante en lo que es digamos, la riqueza hídrica que puede tener un territorio o el déficit hídrico que también por el otro lado y de manera extrema lo puede tener, vemos que ese ciclo del agua se ha roto. ¿Sí? Que el comprender el ciclo del agua de un enfoque de cuenca hidrográfica, y ahora explicar qué es el concepto de cuenca para entender por qué la resiliencia territorial, esto tiene que ver con que las decisiones que debemos tomar a partir de hoy hacia adelante deben estar basadas en un enfoque de cuenca hidrográfica. ¿Sí? Tanto las decisiones rurales como las urbanas tienen que estar basadas en un enfoque de cuenca hidrográfica. Observamos entonces sobre esta base ¿qué es una cuenca hidrográfica? Una cuenca hidrográfica básicamente es como un tazón gigante, imagínense una taza gigante, es un gran tazón natural formado en la tierra donde el agua se acumula y donde fluye, ¿sí? Entonces, este tazón gigante nos permite darle el camino al agua, o sea, toda la lluvia que puede terminar por las quebradas, por los ríos, hasta llegar al mismo río principal, el lago o el mar. Algo que planteaba ahora Alicia que era interesante también es que el río Caldera, digamos, no fue en estos últimos años, en estos años que han sido afectados por las inundaciones, no fue el causante principal, sino los ríos tributarios o las quebradas más pequeñas. Eso lo que nos está evidenciando es que hay un problema de la cuenca hidrográfica, y ahora vamos a analizar esto. Por otro lado, la cuenca hidrográfica nos permite determinar unos bordes naturales, ¿sí? Que son las montañas, los cerros que rodean la cuenca y que actúan precisamente como esos bordes de la taza, ¿cierto? Delimitando el área de la cuenca, ¿sí? Entonces, el ejemplo Boquete, en Boquete hay mucha agua que cae en las laderas del volcán Barú, que baja por las quebradas y llega al río Caldera. Ese tazón es la cuenca del río Caldera. Ahora bien, la cuenca, porque es la unidad de análisis y diseño de soluciones, que son los que yo voy a tratar de plantear acá. Cuando tenemos una visión de cuenca, generalmente cuando miramos el territorio, lo vemos desde una mirada o una escala territorial político-administrativa. Y esa político-administrativa siempre establece límites de un territorio a otro. Unos están enfocados en alguna forma en líneas imaginarias que divide una ciudad de otra, o en una carretera o en una infraestructura. Sin embargo, cuando nos salimos un poco de mirar el territorio solamente desde una perspectiva de político-administrativa y nos vamos allá de esos límites artificiales que el ser humano ha puesto, vemos que para poder entender el comportamiento de nuestro territorio
ya no basta tener solamente la comprensión de lo político-administrativo, porque lo político-administrativo no nos da la escala necesaria para entender que el problema es de cuenca hidrográfica y que esa cuenca hidrográfica puede entrar a converger o a integrar diversos territorios. El problema de Boquete muy probablemente está relacionado con otras cuencas más grandes, ¿cierto? O unas cuencas más pequeñas que cuando se fragmentan y no se integran de manera sistémica, pues las soluciones que uno puede dar pues son soluciones que son coyunturales y soluciones que no son completas. Cuando vemos el problema desde una escala sistémica y vemos que el problema de las inundaciones y de la sequía es un problema de cuenca hidrográfica, esto implica que ese diseño que vamos a hacer en lo urbano y lo rural, que se inserta en la cuenca, eso tiene que ver un poco que todo lo que hacemos aguas arriba, es decir, si deforestamos, si talamos el bosque, si contaminamos, ¿cierto? Repercute a aguas abajo, ¿cierto? Eso es importante tenerlo en cuenta porque es necesario planear las subcuencas y las microcuencas, que más pequeños, que cuando nosotros entendemos ese concepto de cuenca hidrográfica y vemos cómo el ciclo del agua se ha afectado por algún motivo, nos puede ayudar a reducir conflictos y costos. El principio fundamental entonces de cada decisión en marco, ¿sí? Debe considerar el impacto en toda la cuenca hidrográfica de acción. Entonces, la idea es que tengamos la mirada, nos tenemos que colocar los lentes de la cuenca hidrográfica para poder ver el riesgo de manera integral, ¿sí? Como bien lo planteaba Malizia ahora, la gestión integral del riesgo implica ver que la unidad de análisis de intervención y de las soluciones que yo les voy a mostrar debe ser a nivel de cuenca hidrográfica porque nos permite ver todas las problemáticas del ciclo del agua donde se ha cortado. Ahora, el clima está cambiando, el ciclo del agua natural y del urbano está digamos, generando más lluvias intensas, mayor frecuencias extremas, de lluvias extremas, sequías prolongadas también, o sea, por un lado llueve mucho y cae mucha agua en un poco tiempo, pero también por el otro lado las sequías prolongadas, periodos más largos sin precipitación, mayor variabilidad, hay una alteración de algo que le llaman la escorrentía es la cantidad de agua que corre por el suelo, ¿cierto? Como ya no hay bosque en las cuencas, o es muy poco el bosque, no hay nada que retenga, ¿cierto? No hay un efecto esponja que garantice retener el agua, ¿cierto? La recarga de los acuíferos también no se da porque el agua la dejamos correr por el pavimento de manera sin capturarla, sin captarla, ¿cierto? Entonces el agua no se infiltra y la calidad del agua cada vez es peor porque la estamos contaminando con nuestras acciones. Entonces, entre más lluvias intensas, van a haber también a la par por el otro lado más sequías y mayor variabilidad de las escorrentías y la calidad del agua. Para esto entonces es diseñar lo que tenemos que hacer, que las soluciones tenemos que hacer para este tema, tiene que basarse básicamente hacia esos puntos extremos, hacia qué vamos a hacer con la gran cantidad de lluvia que no podemos retener y qué vamos a poder hacer con esa agua que es escasa y que hace que muchos de los negocios de nuestros territorios, por ejemplo, como el tema del Canal de Panamá y todo lo que sufructa el agua precisamente para uso de las empresas, pues nos implica entonces tener una mirada de esos extremos que generalmente no se miran. Esta gráfica es muy importante, es una gráfica que salió este año de Naciones Unidas, que nos muestra cómo cada vez más tenemos mayor probabilidad de sufrir a partir del año 2025, vamos a tener mayor probabilidad de sufrir inundaciones, ¿sí? De esas que ocurren una cada 100 años. Digamos que la probabilidad de sufrir inundación que ocurre cada 100 años durante una vida de 70 años, como vemos en el gráfico, ha aumentado. ¿Sí? Nuestros abuelos muy probablemente no vivían esas inundaciones tan recurrentes. Si le preguntamos a nuestros abuelos, muy probablemente esas inundaciones no se daban. Las estamos empezando a ver nosotros y el problema no somos nosotros. El problema es para que a partir de 1990 va a aumentar más. Las probabilidades que se dan son del 63% al 86%, son datos de Naciones Unidas, y dependiendo de los escenarios de cambio climático que se estén materializando, ¿cierto? Que puede ser un escenario bajo, intermedio o alto, el color indica, el amarillo digamos es el bajo, y entre más intensidad del color hacia los naranjas y hacia los rojos, pues vemos que los escenarios de cambio climático que nos están mostrando en Naciones Unidas es que el impacto, los eventos van a ser mucho más extremos en la medida que el escenario sea más extremo también. Entonces,
Esto es importante tenerlo en cuenta porque no debemos planear la sostenibilidad. Si bien es cierto, nosotros la planeamos, tenemos que empezar a planearla precisamente para trabajar sobre esos eventos extremos. Y la sostenibilidad no solamente es ambiental, sino debe ser social y a la par también debe ser económica para garantizar la continuidad de los negocios en los territorios. Entonces, ¿cómo hacer una gestión de cuenca integrada? Pues la gestión de las cuencas integradas debemos abordar el problema de raíz, ¿cierto? Esto implica, en primera instancia, combinarlo con las mejoras ambientales que podamos desarrollar con esa visión de cuenca, mejorar las infraestructuras, la planificación territorial. Por eso es súper importante que el sector empresarial y el sector privado se conecte de manera articulada con el gobierno, con el CINAPROC, que en este caso es el ente rector de la gestión de riesgo, y desarrollar acciones de manera sistémica. Lo primero que tenemos que hacer en esa cuenca hidrográfica para poderla recuperar y para poder reducir de manera importante, de manera directa e indirecta, los impactos de las inundaciones y la sequía es un proceso primero de conservación, restaurar ecosistemas naturales para regular el flujo de agua. Muchas empresas desde su responsabilidad social empresarial, digamos que pueden aportar recursos, pueden solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista logístico, por ejemplo, en insumos materiales que pueden ayudar a recuperar y a conservar las cuencas. Desde el punto de vista de la infraestructura, desarrollar obras de ingeniería adaptadas al entorno, es decir, a los escenarios actuales de cambio climático. Por otro lado, el tema de la planificación implica generar una discusión sobre el ordenamiento territorial que actualmente tiene el territorio, en este caso hablando de Boquete, y obviamente esto implica una participación y empoderamiento de la comunidad y un proceso de educación. Y cuando hablo de comunidad no solamente me refiero a la población, sino estoy hablando también de la comunidad empresarial, de la comunidades religiosas, comunidades de diferentes tipos de actores que hayan en el territorio. Entonces, el enfoque de resiliencia, ¿qué implica? Desde una visión integral de gestión del riesgo, la gestión del riesgo de inundaciones debe enfocarse a una gestión primero sostenible del agua, porque el problema de las cuencas hidrográficas es que el ciclo del agua se ha roto. Entonces tenemos que volver a recuperar esa condición sostenible del agua y generar medidas que fortalezcan la resiliencia de la naturaleza y la sociedad frente a los eventos extremos. Entonces hay algo que se llama, y creo que muchos de ustedes lo están haciendo en sus empresas, y si no, los invito a que lo exploren, son las soluciones basadas en la naturaleza. O sea, la naturaleza misma nos da las respuestas a lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros entendemos y recuperamos ese concepto del ciclo del agua de la primaria y de la secundaria, que es fundamental, que es la que garantiza la vida en el planeta, y recordamos cómo es el funcionamiento de cada uno de sus componentes, y intentamos recuperar lo que hemos perdido a partir de, así sea artificialmente, inicialmente poder recuperar ese ciclo del agua. Cuando tú empiezas a reconfigurar el ciclo del agua que se ha perdido porque hemos colocado una tubería o porque hemos canalizado un río de manera inadecuada o porque hemos talado o porque hemos impermeabilizado el suelo y ya el agua que llueve no se infiltra, sino que se corre rápidamente para inundar la ciudad. Cuando nosotros entendemos la importancia de la infiltración, de la evaporación, garantizar que el agua la podamos captar, que la podamos guardar, podamos controlar las inundaciones cuando la almacenamos y la soltamos de manera controlada. Eso implica soluciones basadas en la naturaleza, como retención del agua natural, cómo empezar a recuperar bosques ribereños y humedales, cómo crear infraestructuras verdes, es decir, recuperar áreas que es solo pavimento para empezar a reconvertirlas a esas infraestructuras verdes, sembrando árboles, generando beneficios múltiples como protección, ¿sí?, de las riberas de los ríos, por ejemplo, de los taludes de las montañas. Garantizamos la biodiversidad porque desafortunadamente nuestra biodiversidad se ha migrado porque nosotros la hemos desplazado con la urbanización descontrolada, y obviamente mejoramos la calidad del agua. ¿Qué propuestas innovadoras son las que yo propongo acá y donde el sector privado, junto con el gobierno, porque esto no lo hace el sector privado solo, sino el gobierno nacional y hasta con cooperación internacional, pueden entonces empezar a generar un cambio de enfoque, un cambio de paradigma y de empezar a dar respuestas sólidas a lo que significa el cambio climático? Primero, infraestructura verde, y eso implica un conocimiento primero del territorio, restaurar humedales. Los humedales tienen un impacto, prestan unos servicios ecosistémicos muy importantes, recuperar zonas inundables. A veces creemos que el hecho de canalizar un río
o de escombros para hacer construcciones o para hacer algún tipo de obra. Esto es algo, digamos, de desarrollo, sí, puede ser al principio, pero lo importante es cómo vamos a recuperar estas zonas que históricamente han sido inundables. Es decir, cómo le vamos a dar espacio al agua para que el agua esté dentro del territorio y no veamos el agua como algo, pues actualmente lo estamos viendo algo malo porque nos inunda, porque es escasa y entonces nos afecta. Pero si empezamos a darle valor al agua, al agua, ordenamos el territorio alrededor del agua y recuperamos esa conexión ser humano, naturaleza, alrededor del agua, pues vamos a lograr muchas cosas. Por ejemplo, el tema de relación en laderas con especies nativas es un elemento importante que hay que trabajar, aumentar la infiltración, es decir, levantar esos suelos que son impermeables. Si yo necesito pavimentos, ahora hay pavimentos permeables que permiten que el agua se infiltre, ¿cierto? Poder hacer sistemas mixtos, reducir las correntías. Es decir, lo que debemos reducir es que el agua corra sin control, porque finalmente eso es lo que inunda, porque como no hay árboles, hay que hacer también una redistribución de cauces mediante canales secundarios también, un poco para reducir la cantidad de agua que lleva un río, ¿cierto? Para ayudar a controlar las inundaciones, crear diques temporales en puntos estratégicos y crear sistemas de drenaje sostenibles, como les decía, pavimentos permeables, jardines de lluvia, techos verdes en nuestras industrias, por ejemplo, captar el agua, y la clave está, captar el agua antes de que alcance el río, y por eso el enfoque de cuenca es importante tenerlo en cuenta. Algunas otras soluciones creativas, y ya voy cerrando, es esas infraestructuras grises adaptativas, como por ejemplo estanques de retención en la cuenca alta, obras que permitan retener el agua antes de que llegue a la ciudad a inundar, ¿cierto? Muros de contención flexible como gaviones, que son muros en piedra, que están, digamos, amarrados con diversas con mallas electrosoldadas. Eso nos permite estabilizar márgenes sin alterar el ecosistema. Gestión territorial, restringir construcciones en zonas de inundación. Creo que ahí el ejercicio con el SINAPROC y con otras organizaciones de planificación es importante. Delimitar corredores fluviales libres, digamos, de construcciones, mapificar el riesgo y ordenar los usos del suelo son importantes. Y algo que sí, mientras logramos todo esto, y además para poder alertar y monitorear, pues es generar y establecer y fortalecer, y es un aporte que puede ser el sector privado, una red hidrometeorológica de pluviómetros que midan, digamos, la cantidad de lluvias, de sensores, de sistemas de alta comunitarios que indiquen rápidamente para salvaguardar la vida, y obviamente esto implica educación, simulacros y evacuación. Algunas prácticas, buenas prácticas europeas, resulta que en Europa actualmente ya, ustedes no sé si ustedes han visto lo que está pasando en París. París se ha convertido y se reconvertido, han pasado de tener mucho pavimento a tener bosque dentro de París, y eso es precisamente una práctica positiva para reducir los efectos del cambio climático, las islas de calor, las emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso, por ejemplo, de Europa, la Unión Europea promueve la neutralización de riberas, zonas de inundación controladas, Países Bajos como Holanda, ellos son muy expertos en este tema de inundaciones. Alemania ha creado también espacios inundables, es decir, nosotros debemos permitir que el agua se comporte y no simplemente canalizarlo, sino que tenemos que garantizar también de que el agua pueda inundar algunas zonas de manera controlada, y esas zonas pueden servir como de esparcimiento, etc. La gestión de inundaciones puede ir entonces también de la mano con la protección y la restauración de la naturaleza. Experiencias en Asia y América Latina, en Costa Rica y Colombia, por ejemplo, se han construido sistemas de bioretención, jardines de lluvias en cuencas urbanas, reforestación de montañas cafeteras que mueven el flujo de agua. Hay un concepto que se llama ciudad esponja, precisamente el creador de este concepto, un arquitecto coreano, murió hace poco, que trabajo el concepto de ciudades esponja. Un ejemplo muy importante es el de Singapur y Tokio, que usan parques inundables y tanques subterráneos. China también está avanzando mucho, implementando infraestructuras verdes con presas pequeñas y humedales para controlar el agua. Y si nos vamos a los indígenas en la zona, comunidades tanto en Perú como en Ecuador emplean terrazas de cultivo y con la escorrentía que aumenta a la infiltración. Es decir, hay muchas opciones para esto. Ya para ir cerrando, ¿qué beneficios puede traer esto de manera integrada? Primero, protección inmediata porque reducimos riesgos de inundación de comunidades vulnerables.
ayudamos a recargar el acuífero, los acuíferos de agua, que son esos grandes almacenamientos naturales de agua, que ahora, digamos, son escasos porque el agua corre por encima del suelo porque no hay nada que lo retenga, nada que lo controle, ni que lo maneje, entonces perdemos esa agua se va y esa agua no va a regresar. Y desafortunadamente cuando estamos en las épocas grandes de sequía, esa agüita que dejamos correr, desafortunadamente perdimos la oportunidad de poderla retener para en épocas de sequía poderla usar para regado y también, ¿por qué no?, para otros usos industriales. El tema de la biodiversidad, pues que cuando nosotros vemos la cuenca, ayudamos a que la cuenca se recupere, el ciclo del agua se recupere, llegan otra vez los animalitos, llegan otra vez la biodiversidad, que eso es un elemento también importante dentro de este proceso. Y por otro lado, la depuración, la calidad del agua va a ser mejor, cada vez el agua es más contaminada, cada vez el agua la tenemos que ir a buscar más lejos y nos cuesta más, entonces eso es importante. Y algo bien que nos permite esto es la adaptación climática, porque es una acción de resiliencia a largo plazo para reducir eventos extremos. Entonces, una cuenca más resiliente sí se puede. Ese es el mensaje final que yo les dejo a ustedes. Pensemos la sostenibilidad del territorio. Pensemos tanto desde lo ambiental como desde lo social, el involucramiento social y desde lo económico, porque las empresas deben ser rentables, pero creo que hoy hay que tener una mirada, obviamente, de sostenibilidad que permita, en el marco del enfoque de cuenca, poder combinar estas acciones que yo les he dicho, infraestructuras verdes, técnicas de participación comunitaria. Boquete, si hace esto, que les he planteado esta visión de cuenca y nos reunimos a trabajar en esto, muy probablemente va a lograr en un tiempo determinado que la cuenca sea más resiliente frente a inundaciones y también frente a sequías. ¿Qué implica esto? Primero, proteger. Cuando hacemos una cuenca resiliente, estamos protegiendo las vidas humanas y la infraestructura crítica y por ende los negocios. Adaptar, nos vamos a adaptar al cambio climático con soluciones sostenibles y nos permite prosperar. Comunidades resilientes, empresas resilientes y ecosistemas saludables. Yo les agradezco mucho a ustedes el tiempo por haberme escuchado, a Anshan por la oportunidad y bueno, quedamos abiertos a las preguntas. Muy amables. Muchísimas gracias, Henry y Malitzi, por cada uno por sus exposiciones. Creo que el tema da para muchísimo más tiempo y seguramente hay algunas preguntas entre los que están acá conectados. No sé si alguno quiere hacer una pregunta. Si no, me adelanto porque yo sí tengo preguntas. Malitzi, yo tengo una pregunta y es que, digamos que para mí y probablemente para todos los que estamos acá, el rol de SINAPROC en contextos como el actual o en situaciones como de desastres en general es bastante claro. Sin embargo, a veces uno esperaría que haya coordinación interinstitucional. Y a mí sí me gustaría entender como qué mecanismos se han activado desde el punto de vista interinstitucional para mejorar la respuesta ante desastres en zonas vulnerables. En efecto, partamos del nombre de SINAPROC, ¿no? Es Sistema Nacional de Protección Civil. Cuando hablamos de un sistema, es como el sistema digestivo de cada persona. Está compuesto por la boca, el esófago, el estómago, los intestinos y demás, ¿no? Entonces, acá, y funcionan por un bien común, con un objetivo en común. Nosotros somos igual. El Sistema Nacional de Protección Civil no es solamente la institución SINAPRO como tal, sino que somos ese conjunto de instituciones y de organismos internacionales que están presentes en el país, cooperantes internacionales y sociedad civil, que trabajamos por un bien común, que en este sentido es la reducción de riesgos de desastres o la respuesta ante emergencias. La comunicación es permanente entre las instituciones con el Sistema Nacional de Protección Civil porque por ley también somos los coordinadores de las emergencias. Es nuestra responsabilidad coordinar todo lo que esté vinculado con la respuesta ante emergencias nos compete a nosotros, así que esa comunicación es constante. Existe una figura que es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, que es de donde se coordina, administra, gestiona
toda la respuesta ante emergencias, la asistencia humanitaria nacional e internacional en caso de que se requiera que sea recibida o que sea enviada a la asistencia internacional. Y es un mecanismo, como les menciono, de comunicación directa. Tenemos enlaces que están a través de varios medios de comunicación, no solamente uno, para garantizar que la comunicación sea efectiva, para poder que la respuesta ante la emergencia sea inmediata y conjunta. Siempre el primer respondedor va a ser la comunidad. Esto es lo más importante. Henry lo mencionaba, la importancia de la organización comunitaria, de cómo, porque el primer eslabón de respuesta ante la emergencia siempre va a ser la comunidad. Somos seres humanos. El estamento de emergencia o seguridad siempre va a llegar después. Y en la comunidad, si hay presencia de un estamento de seguridad, llámese Policía Nacional, Senan, Senafron, ellos también son los primeros respondedores porque esos son los que les compete prácticamente en sus comunidades muy distantes, cuando son aisladas, hacer de todo, desde el partero del pueblo hasta el rescatista, hasta el oficial de seguridad que pone orden. Entonces, en ese sentido, la comunicación es importante, Marta, es las 24 horas del día, está de manera permanente esta comunicación para la respuesta ante emergencias y los desastres que se den, y no solamente, ojo, muy importante, no solamente ante las emergencias. Nosotros realizamos operaciones, por ejemplo, carnavales requieren una coordinación conjunta, el Semana Santa requiere una coordinación conjunta, fiestas patrias, todo lo que son eventos masivos en el país que requieren gran desplazamiento de personas y sobre todo en esta época son monitoreadas a través de esta red de comunicación y de este sistema del Centro de Operaciones de Emergencia. Buenísimo, muchísimas gracias, Malitzi, por compartir ese detalle pues tan claramente. Por acá en el chat hay una pregunta y dice, ¿cuál debe ser el papel de las comunidades ante la gestión de riesgos y actualmente cómo es la participación? Yo tal vez agregaría esa misma pregunta porque estaba también en mi radar, es ¿cómo es el papel de las comunidades y cómo se podría fomentar, en todo caso, resiliencia en comunidades con limitaciones económicas y de infraestructura? Complementando a la pregunta que hacían en el chat. No sé cuál, creo que es para cualquiera de los dos o para ambos. Bueno, les respondo yo desde la perspectiva nacional, como el ejemplo de gestión de riesgo primero. Tenemos 68 comunidades actualmente que están bajo el programa de organización comunitaria. Hay un programa que se lleva permanente los 365 días del año, que es para empoderar a las comunidades en su gestión del riesgo de desastres. Cada panameño que vive en un área vulnerable a inundación, deslizamiento de tierra, tsunami, llámese el riesgo que sea, si usted toma la decisión, tiene que estar consciente que si usted toma la decisión de irse a vivir allí, usted tiene que, una, aprender a convivir con su riesgo, dos, usted tiene que empoderarse de su gestión de riesgo de desastres, y tres, usted tiene que aprender a gestionar su riesgo de desastres. ¿Cómo lo hacemos? Capacitando comunidades, preparando personal. eh, yo no digo enseñándole porque realmente utilizo la palabra fortalecimiento de capacidades. Cada persona que vive en una zona inundable sabe qué tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Cuando yo voy a las comunidades, ellos son los que me enseñan a mí cómo ellos lo hacen y yo solamente fortalezco sus capacidades a través de conceptos técnicos, a través de identificación de riesgos, amenazas, les enseño cómo hacer sus mapas de evacuación. Ya ellos tienen sus rutas trazadas, yo solamente les doy las herramientas para que ellos construyan sus mapas, sus planes de respuesta ante emergencia y que vaya el plan desde su casa, que abarque sus animalitos, sus mascotas, su familia, su factor económico, su medio de vida también, hasta desde el conglomerado social como comunidad en conjunto. Entonces, básicamente, por aquí podríamos hablar toda una tarde con respecto a esto porque son muchas acciones que se llevan y ojo, no todas las comunidades son iguales. No podemos implementar las mismas estrategias en una comunidad de latinos a como lo hacemos en una comunidad de una etnia originaria, porque hay muchas barreras y también tenemos programas que van enfocados desde que las medidas de prevención vayan en el idioma de las lenguas originarias hasta también la metodología que utilizamos con ellos y las herramientas que se utilizan también para la implementación de esto. Buenísimo. No sé, Henry, si tú querías agregar algo más al comentario Sí, de Maritza. gracias. Sí, la pregunta es muy buena y quisiera complementar lo que Marisi dijo. Yo creo que digamos, es una gran oportunidad de poder lograr establecer lo que llama un triángulo de poder para la gestión del riesgo, para poder hacer las transformaciones profundas que tienen que ver primero con poder establecer esa alianza entre lo público, es decir, el gobierno nacional en cabeza del sistema,
Nacional de Gestión del Riesgo y de los otros ministerios o secretarías que existan en Panamá, como Secretaría de Planificación, de Desarrollo, y en ese marco poder integrar entonces y articular con proyectos comunitarios que reduzcan el riesgo de desastre frente a lo que significa el desarrollo territorial y obviamente empezando, porque lo menciona la pregunta, por las comunidades más vulnerables que están en las zonas de mayor riesgo, ¿no? Y por otro lado, el rol del sector privado. El rol del sector privado es fundamental, porque ni el Estado puede solo, ni la comunidad tampoco. Entonces ahí es la triangulación, el triángulo de poder entre sector privado, Estado y comunidad, precisamente para lograr que ese propósito de la gestión integral de riesgo se logre y vaya camino hacia la resiliencia, actuando en términos de reducir el riesgo existente, pero también de evitar y reducir el riesgo futuro. ¿A través de qué? Del desarrollo, a través de qué? De la construcción de resiliencia. Y cuando hablo de construcción de resiliencia, va más allá de simplemente resistir, aguantar un evento y levantarse, sino es como a partir de las crisis y a partir de las oportunidades que se puedan dar, podemos construir territorios más seguros desde la planificación anticipada, desde una acción anticipatoria y a la par podamos crear un desarrollo sostenible para los que vienen detrás. Ok, buenísimo. No sé si hay alguna otra pregunta por acá en el chat. Déjame revisar. Creo que no. Yo tengo una quizás para ya cerrar la reunión de hoy y creo que ambos hablaron de la cooperación que debe existir entre el sector público y el sector privado y por supuesto la sociedad civil, en este caso las comunidades. Y quisiera preguntarle a ambos qué alianzas público-privadas ustedes consideran que son claves para avanzar en la gestión de riesgo climático en Panamá, por ejemplo. Bueno, les respondo yo primero nuevamente. ¿Qué alianzas? Yo lo veo y lo estamos trabajando actualmente dentro del programa de gestión empresarial para la gestión de riesgo. La primera alianza que tiene que hacer la industria es con sus vecinos. ¿A quién tiene usted de vecino? ¿Dónde está ubicada la empresa y a quién tiene usted de vecino? Tiene una comunidad, tiene otras empresas, tiene otras oficinas. Entonces, aquí es lo primero porque si su oficina llega a colapsar y la del vecino no, su vecino es quien lo va a venir a rescatar. Entonces, esta es la primera alianza que hacemos. Y desde la parte de vista personal, mi alianza con mi compañero de trabajo, mi compañero de escritorio, de oficina y tal. Aquí parte todo, ¿no? Esto es una cadena y un eslabón. Cuando lo vamos a ver a nivel ya macro, cómo hacemos ese enlace con los gobiernos, la empresa privada, las comunidades, la empresa privada, también va ligado al tema de prevención en conjunto. ¿Cómo se preparan ustedes? Esto es un gran paso que de verdad que déjenme felicitar a AmCham Panamá por haber tomado la iniciativa de hablar de gestión de riesgo en una de sus reuniones. Para nosotros, ya esto, créanme que es un gran paso y es una alianza que estamos haciendo. Ya esto es. Hoy ustedes salen de aquí, todos los participantes, sensibilizados, por lo menos entendiendo un poquito mejor qué es la palabra o la frase gestión integral de riesgo de desastre. La escuchamos tan larga y es tan compleja, gestión integral de riesgo de desastre, pero ya ustedes saben que gestiono, hago acciones. Integral porque lo hacemos todos los que estamos aquí lo hacemos. Y de desastre porque es la probabilidad de que algo me ocurra. Entonces, esta es lo primero. Lo primero nace de nosotros como seres humanos pensantes, razonables. ¿Qué tengo yo que hacer? Negociar con mi vecino. Si a mí me cae la losa encima, mi vecino me va a venir a rescatar, pero si yo no me llevo bien con el vecino, ahí me va a dejar tirado. Luego, ¿qué hago yo con el vecino de la oficina? Él viene y me rescata, o viene y me atiende, o hacemos actividades conjuntas, simulacros, preparación, todo lo que tiene que ver, una campaña de sensibilización y tal. Y luego, ¿a quién tiene la empresa como vecino? ¿Qué alianzas yo hago con el gobierno? ¿Cómo yo me capacito? ¿Cómo yo me preparo? En una hora se logra muchísimo. Y por eso los felicito, porque esto es como una gotita que va cayendo día con día, que hay que ir actualizando, que hay que ir entrenando. Es un mundo la gestión de riesgo empresarial y no se queden, Marta, por favor, se los pido, con el simple hecho de tomar un curso de extinción de incendios, con el simple hecho de tomar un curso de primeros auxilios, con el simple hecho de hablar de gestión de riesgo, porque hay muchas cosas más que se puede hacer dentro de la gestión integral del riesgo de desastres y que estamos aquí a la orden para poder colaborarles en ese sentido. Muchísimas gracias y antes de darte la palabra, Henry, lo que mencionas es súper relevante.
pues esta es una forma de abrir las puertas e iniciar esa conversación. Creo que ya se ha hecho un trabajo previo desde sumarse, pero todavía hay muchísima oportunidad para seguir trabajando en este tema y nada, ponernos a la orden para, por supuesto, ser vehículo en este sentido y que pueda llegar pues la información a muchas más industrias, en este caso miembros de AmCham. Ahora sí, Henry, adelante. Muchas gracias, Marta. Voy a complementar lo que dijo Malici. Creo que las alianzas deben ir en cuatro líneas. Una alianza que obviamente está SINAPROC en todas, porque es el ente rector. Una es un poco siguiendo lo que el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre, que es la política global de los países para hacer gestión del riesgo. Debemos hacer alianzas para comprender el riesgo de desastre. Un poco es comprender esa cuenca hidrográfica, comprender qué es lo que pasa ahí, y creo que a la par de eso tenemos que hacer alianzas también con las instituciones académicas, organismos especializados que tienen información y datos que nos pueden servir para convertirlo en conocimiento, que pueden ayudar a tomar decisiones eh, para el antes, durante y después del desastre. La segunda alianza, que creo que es fundamental y creo que aquí se empieza a lograr, es cómo fortalecemos la gobernanza del riesgo. Esa gobernanza del riesgo se logra con la participación y el involucramiento del Estado, la comunidad y en este caso el sector privado, y yo también los felicito a ustedes por estar tomando esa iniciativa. Creo que hay que crear esos puentes con el ente rector precisamente para fortalecerse. Entonces, segundo, gobernanza. Otra línea de alianza es que cuando ya comprendemos el riesgo, establecemos las alianzas claves con los organismos y los actores del territorio para organizarnos, es cómo vamos a invertir en reducción del riesgo de desastre, ¿sí? ¿Para qué? Para crear resiliencia. Y finalmente, ¿qué es crear resiliencia? Es fortalecer capacidades para mejorar el desarrollo de los territorios. Y la otra alianza, que es mientras hacemos todo eso, mientras nos preparamos, nos organizamos, los eventos ya están sucediendo ahora y que hay que seguir fortaleciendo, que es la respuesta, la recuperación, lo que hablaba Malicia ahora sobre este tema. Entonces creo que van en las alianzas deben seguir en esas cuatro líneas: comprensión del riesgo, gobernanza del riesgo, reducción del riesgo para resiliencia y los preparativos para la respuesta y la recuperación. Buenísimo, muchísimas gracias Henry y muchísimas gracias a ambos por acompañarnos esta tarde y por compartir pues todos sus conocimientos, toda su experiencia y por supuesto todo lo que están trabajando cada uno desde sus distintos roles en este tema de gestión de riesgo. Nuevamente pues acá desde AmCham nos ponemos pues a la orden para cualquier tema que tengan a bien compartir o para sensibilizar en este caso o apoyarles con el tema de gestión de riesgo, entendiendo que pues dentro de nuestros miembros hay muchísimas empresas y de distintas industrias que seguramente es una información que les va a servir. Ya vamos a cerrar el comité, nos pasamos 7 minutos. Lo cual es buenísimo y bueno, ya se nos han ido desconectando. Pero les agradezco a ambos y seguramente pues vamos a tener otras oportunidades en el futuro. Ahí les contacto para tal vez hacer algo distinto, tal vez algo presencial o alguna otra idea por allí. Pero a ambos muchísimas gracias, a los que se quedaron hasta el final, muchísimas gracias también por quedarse esos minutitos extra. Creo que valió la pena y nada, nos vemos en una próxima reunión del comité. Vale, un abrazo para todas. Un Hasta abrazo, que luego. estén muy bien. Gracias.